estamos en el jubileo, es algo que nadie está preparado en ver, un papa que fallece durante un jubileo de la esperanza que él mismo quiso titular este jubileo a la esperanza. Por esto yo, como mucha gente que está aquí, como muchos peregrinos que vinieron para pasar las Pascuas aquí en Roma, nos quedamos sin palabras, porque nos quedamos en un momento en que a lo mejor ante tantas guerras y tanta injusticia y tantas malas noticias, queríamos tener alguna consolación, algún consuelo. Ver al Papa salir del hospital, que ya estaba en San Pedro, verlo en el balcón, salir con la papamóvil que llamamos aquí en Italia, y nos dio ayer bastante consuelo. Y por eso esta mañana nos despertamos todos con esta noticia, pero si lo pensamos bien, en una óptica que es la óptica que él mismo quería transmitir como todo cristiano. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Soy David Palencia y como siempre les doy la bienvenida a este espacio digital. Pues sin duda, hoy 21 de abril reaccionamos, conocimos, nos dimos cuenta de la muerte del Papa Francisco a sus 88 años de edad, uno de los líderes de la Iglesia Católica más influyentes en los últimos tiempos, de igual forma también uno de los líderes mundiales que ha dejado su huella durante los últimos años. Y pues que sin duda es una noticia que nos sorprende a todos más por ese hecho de que el pasado domingo se vio al Papa mejor de salud, saludando al público, sin duda también compartiendo lo que era los lustros de esta Semana Santa y que pues hoy, por lo menos en Colombia, despertamos con esta noticia. Y por eso, para hablar sobre el Papa Francisco, su legado y todo lo que nos dejó, nos acompaña Gerardo Ferrara, él es historiador italiano, experto en temas del Vaticano y que nos va a dar también una luz sobre lo que fue el Papa Francisco. Gerardo, bienvenido a Quinique.com. Buenas tardes para todos. Bueno, Gerardo, sin duda la partida del Papa Francisco, la muerte deja muchas cosas, deja un legado que desmenuzar y justamente desde su visión, ¿qué deja el Papa Francisco tras su muerte, Gerardo? Decirlo ahora es muy difícil, pues ya, como decíamos antes, es difícil despertarse esta mañana porque en Italia nos despertamos con esta noticia esta mañana y ha sido muy, muy impactante porque ayer vimos al Papa salir en la Plaza de San Pedro, dar la bendición, Urbi et Orbi, a todo el mundo y la verdad es que no nos esperábamos hoy, hoy mismo esta noticia, además que son hace justo 20 años que falleció en 2005 el Papa San Juan Pablo II. Y para nosotros es algo que, por lo menos yo personalmente, y aquí en Roma y en Europa, vemos como algo que nos ha hecho un poco tomar conciencia de la universalidad de la Iglesia y que se dice católica, que quiere decir universal, pero de hecho a lo mejor yo creo que personalmente nos damos cuenta con este Papa Francisco de lo grande que es la Iglesia, de lo grande que es el mundo y del papel justamente muy importante que él mismo tuvo en todos los conflictos que hay hoy en día en el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los primeros años, los primeros meses de su pontificado, que a mí y a mucha gente de aquí, mm, en la forma que hablaba, nos parecía muy raro. O sea, no estábamos acostumbrados a escuchar a alguien, a un papa, hablar de esta forma y decir cosas como estas, y tan directo, tan porteño, como yo lo Ujú. dice en una entrevista con un diario de Perú. Es algo que nos impactó mucho porque nos hizo despertar de alguna forma y nos dio la impresión, y yo creo que esta es la primera herencia que nos deja Papa Francisco, que ya Europa, Italia no son el centro del catolicismo y de la cristiandad en el mundo, que ya no somos los únicos, que no somos los más importantes, que hay gente en todo el mundo que tiene problemas, que tiene desafíos distintos de los nuestros y que tienen derecho a tener nuestra misma voz. Y esto ha sido un poco que nosotros saliéramos aquí en Roma y en Vaticano y en Europa de nuestro eurocentrismo
en la fe cristiana y nos diéramos cuenta de que existe un mundo tan grande que a lo mejor no habíamos considerado antes o que veíamos con ojos un poco de paternalismo, de colonialismo, de alguien al que enseñarle algo. Y, y de esta forma nos damos cuenta que así no es. Y, por ejemplo, para mí en estos días, con la figura de Papa Francisco, compartía esto con un amigo, ha sido también muy impactante volver a descubrir la figura de San Oscar Romero, y que son figuras latinoamericanas que para nosotros son bastante alejadas y ya no lo son, porque ya nos damos cuenta de que somos uno, una familia, un mundo, y que no podemos ya cerrar los ojos ante las injusticias del mundo, ante las guerras, las faltas de igualdad social y todo eso, yo creo. Claro. Bueno, Gerardo, basados en esos conceptos que usted nos entrega y bueno, pues usted se encuentra justamente en Roma, eh, haber procesado, o mejor dicho, con los días iremos también como procesando mucho más este acontecimiento, definir también su legado, todo lo que significó Francisco para la Iglesia Católica y para el mundo. Y yo me atrevería a decir, de pronto bajo una percepción personal, que Francisco revolucionó mucho las maneras, las formas de alguna forma manejar la Iglesia Católica. ¿Y cómo definiría usted ese impacto de Francisco y más una persona que siendo latino, siendo de Argentina, que de pronto no estaba como dentro de esos estándares normales que se venían eligiendo los papas? ¿Y usted cree que esa figura impactó mucho a los católicos, a la iglesia, al mundo? Yo creo que sí, y mejor aún si lo decimos de algo, una forma que yo llamo siempre metanoia. Metanoia es la palabra que San Pablo, el apóstol San Pablo, aplicaba a sí mismo para definir su conversión, o sea, un cambiar de perspectiva, porque si nosotros lo hablamos como de revolucionario, parece un poco político o social solamente, mientras que si nosotros le damos otro valor, que es cambiar de punto de vista, o sea, yo digo, si yo veo a América Latina desde un punto de vista europeo, yo lo veo solamente como un europeo. Si yo lo veo con otro punto de vista que es nuevo, pero más amplio, me permite verlo de una forma más de acoger a alguien que me da su testimonio y yo ya no lo juzgo como alguien que está lejos de mí, sino que yo lo veo como alguien que está relacionado conmigo. Yo siempre, para mí es muy impactante, a veces también cuando viajo a América Latina, ver la falta de igualdad que existe en las ciudades. Para mí es muy, muy raro como europeo ver que existe tanta diferencia en una ciudad entre una parte pobre y una parte rica. O yo me acuerdo mm, hace años que se hablaba de Bolivia, de los problemas que tenía Bolivia con el agua, con la gestión de recursos naturales. Para un europeo, conservador o progresista que sea, hay cosas que no se tocan. El derecho a la salud, el derecho a la instrucción, a la universidad, al agua, a todo el mundo tiene los mismos derechos en ese sentido. Cuando yo empecé a darme cuenta de que hay países en el mundo donde todo esto todavía no se ha alcanzado, entonces me doy cuenta de que hay que hablar de justicia social, porque, como decía el Papa Francisco, no es ser revolucionario, es simplemente aplicar lo que dice el Evangelio. Y en ese sentido, se puede decir que este Papa ha sido un revolucionario en la forma de donar, de dar a la Iglesia una perspectiva nueva que no tenía antes, un aire, un respiro nuevo, y no solamente hacia América Latina, sino también hacia el Oriente, cristiano o no cristiano, hacia África, hacia Asia, y porque recordémonos también que eh, Francisco hizo 47 viajes y que son muchos en 12 años de pontificado, y que viajó, el último gran viaje que hizo fue a Asia Oriental, y también nos dio otra perspectiva del rol, del papel que un cristiano tiene que tener en el mundo, que no es
un enseñarle algo al mundo, sino vivir como cristiano a donde quiera que uno pueda ir y entender que el cristianismo es algo que vive en cada realidad del mundo, no es algo que viene de Europa. Y esto para mí es muy importante también si queremos verlo en otro sentido, que es el sentido también revolucionario de abertura hacia las realidades que no son consideradas tradicionalmente cristianas. Y me refiero a las personas homosexuales, me refiero a las personas que no viven situaciones de regularidad en el matrimonio. Todo esto para nosotros, escucharlo de la forma como él nos lo propuso, ha sido muy impactante en un principio, pero también nos ha dado la oportunidad de vivir más con el corazón las situaciones de gente que está cerca de nosotros, que no está al otro lado del mundo. Claro. Y bueno, Gerardo, ¿qué pierde la Iglesia Católica y qué pierde el mundo con la muerte de Francisco? Creo que pierde un líder de verdad, un líder en el sentido de que también en un sentido político, pienso en la guerra entre Ucrania y Rusia, ha sido la única persona en salir a la calle e intentar a que dos distintos países y gobiernos se pusieran de acuerdo. Mientras que uno o el otra o la otra parte se ponían al lado de uno o de otro, él se puso al lado de los pueblos involucrados y también en Gaza e Israel. Fue la única persona que salió para decir que ya basta con el tráfico de armas, con fomentar los conflictos en el mundo. Ayer escuché una entrevista que él dio aquí en la RAI, la televisión italiana, con un periodista y él compartía con este periodista que un amigo suyo le contó que el business más lucrativo del mundo hoy en día es el tráfico de armas. Y él lo ponía de esta forma, hasta que haya tráfico de armas, no se van a solucionar los conflictos. Y siempre fui muy firme en este asunto y no tuvo miedo, no le tuvo miedo a nadie. Por eso para mí también en esta época del mundo, donde hace falta de líderes de verdad, la iglesia pierde y el mundo pierde a lo mejor el único verdadero líder que quedaba. Y esperemos que haya otro, sin duda. Claro que sí. Y bueno, Gerardo, también bajo ese concepto, ¿qué le espera, o mejor, los retos de la iglesia tras la muerte de Francisco? Como bien lo dice usted, esperemos que llegue un buen líder a liderar la iglesia católica, que también sea esa persona que influya positivamente en el mundo, como en también casos como los que acabo de mencionar. Pero ¿qué le espera a la iglesia católica tras la muerte de Francisco y los retos que deberá asumir? Creo que lo que nos deja él y los retos que tenemos, bueno, todo el mundo tiene, y la iglesia en particular tiene, es entender que hay una forma de ser y una forma de vivir también como iglesia que ha terminado, que ha muerto. Y él eso lo tenía muy claro. Hay que aceptar que algunas cosas ya están muertas, que hay nuevas formas de comunicar, nuevas formas de ponerse al lado eh, de la gente y que ya no podemos esperar más, en la iglesia no se puede esperar más que la gente acuda a la iglesia. Son los pastores y no solamente los pastores, los cristianos todos los que tienen la responsabilidad de salir a la calle y llegar hacia las así llamadas periferias existenciales. Ya no estamos en una parte del mundo, algo de Europa por lo menos, donde los cristianos son la mayoría. En realidad son la minoría. Ya las iglesias no están llenas como en América Latina a lo mejor, y lo vemos también en Pascua, lo vemos cada domingo, pero es un reto positivo, porque ya se puede hablar con más libertad, a lo mejor. Y eso lo decía también Benedicto XVI, que hay estructuras en la iglesia que tienen que morir. Cuando ya no son necesarias, que mueran, aceptar su muerte para que se pueda salir adelante, se pueda
evolucionar en una forma de diálogo con el mundo, de enseñanza y de testimonio de la fe. Y a propósito de eso, el Papa Francisco también se encargó mucho de acercar a la iglesia a los jóvenes, también se refirió a las personas de la comunidad LGBT, y también fue como influenciador de alguna manera para acercar la iglesia católica a sectores de pronto que por años históricamente los tenía como alejados. Claro. Y también en este sentido, yo creo que su mensaje fue dejarle entender a las personas que la iglesia no está alejada. A lo mejor hay una impresión también por una forma que ha habido en los siglos o en los años de hablar de algunos temas, pero la iglesia no está alejada. Y algo que también es muy importante precisar de cómo él habló, es que cada cristiano es la iglesia. No son los curas, no son los pastores. Cada cristiano es la iglesia. Cada bautizado en la iglesia. E incluso algo que dijo muy precioso y muy importante, hay formas invisibles de iglesia que no están en la iglesia tradicional, que hay cristianos que tienen a Cristo en su corazón también en otras partes del mundo y en otras religiones del mundo, que cada ser humano está hecho a imagen de Dios, esto lo sabemos, la iglesia lo dice desde hace siglos y milenios, pero a veces hay que precisarlo más y él lo hizo, que el corazón de cada hombre es algo donde Dios reina. Y por eso no hay persona que se pueda decir de verdad alejada de Dios. Bueno, Gerardo, también, pues sin duda la muerte de Francisco, que deja un gran vacío, sin duda como líder mundial, líder de la Iglesia Católica. Eh, ¿Cómo podemos ver o cómo se puede sentir también la percepción, usted que está en Roma, de la gente? Ahorita lo hablábamos antes de conectarnos a esta entrevista. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo se siente que sin duda está ahí cerca del Vaticano, el epicentro de la Iglesia Católica, por la muerte del Papa Francisco? Sí, es muy particular todo lo que estamos viviendo porque yo en este momento me quedo en mi casa a un kilómetro de San Pedro y la ciudad está repleta de turistas y peregrinos. Estamos en el jubileo, es algo que nadie está preparado en ver. Un papa que fallece durante un jubileo de la esperanza que él mismo quiso titular este jubileo a la esperanza. Por esto yo, como mucha gente que está aquí, como muchos peregrinos que vinieron para pasar las Pascuas aquí en Roma, nos quedamos sin palabras, porque nos quedamos en un momento en que a lo mejor ante tantas guerras y tanta injusticia y tantas malas noticias, queríamos tener alguna consolación, algún consuelo, ver al Papa salir del hospital que ya estaba en San Pedro, verlo en el balcón, salir con la papamóvil que llamamos aquí en Italia, y nos dio ayer bastante consuelo y por eso esta mañana nos despertamos todos con esta noticia, pero si lo pensamos bien en una óptica que es la óptica que él mismo quería transmitir, como todo cristiano, la vida humana no se termina en esta tierra, sino que empieza en esta tierra y continúa evolucionando en el cielo en algún sentido. Por eso yo creo que si lo pensamos desde esta perspectiva, no va a faltar un liderazgo de él también a donde quiera que se haya ido y que pueda seguir teniendo esperanza esta humanidad, porque el jubileo sigue, ya es una noticia de hace un par de horas que oficialmente se ha dicho que el jubileo va a seguir. Quedan suspendidas algunas ceremonias, como una canonización que Mm. estaba prevista para este domingo de Carlo Acutis durante el jubileo de los adolescentes, y él va a ser el protector de los adolescentes, porque sin un papa no puede tener lugar una canonización de forma oficial. Pero eso no se ha terminado, queda suspendido y la gente, como se dice en Roma, muere un papa y viene otro. Y eso no quiere decir que la gente se olvide del Papa, pero quiere decir que también hay esperanza para seguir adelante y para esperarnos en el futuro que siga la obra del Papa Francisco y de Papa Benedicto XVI y de Papa
San Juan Pablo II y que cada uno es el sucesor de su anterior. Total. Ahorita hablamos del Papa viajero, pero ¿cuál es esa teoría o esas hipótesis del por qué Francisco no viajó a Argentina en su pontificado? Eso nunca se llegó a precisar porque él mismo declaró que iba a ir el año que viene o en un par de años. No se sabe por qué bien. Y, pero hay también que decir que este ha sido el papa más impredictible, se dice así en castellano, Impredecible. eh, que nadie sabe y nadie sabía lo que iba a decir, lo que iba a hacer. La misma sala de prensa siempre estaba, eh, o sea, en una forma de esperarse lo imprevisto, porque eh, yo creo que su mensaje siempre ha sido hay que ir más allá de nuestras raíces tradicionales y de dónde venimos. Y se fue a Indonesia, se fue a países muy, muy alejados, no fue a Argentina, su país natal, y esto no se sabe, nadie va a saberlo por qué. Pero yo creo que todo está en su forma de actuar, que ha sido algo de verdad que nadie podía esperarse, porque también había gente que decía que era progresista y luego se ponía a defender algunos valores más tradicionales. Alguien se esperaba a un cardenal nombrado de uno de sus amigos y al final salía otro que parecía más alejado de su forma de pensar. Siempre ha habido algo de muy sorprendente en su forma de hablar y de actuar. Y yo creo que esto es lo porteño que había en él. Y yo mismo me encontré una vez traduciendo un discurso que él hizo a un movimiento de familias de Francia y a estas familias él les habló en español y yo me encontré traduciendo su discurso al italiano y había cosas que yo no podía traducirla al italiano porque no solamente era en español muy informal, sino que era porteño de verdad. Él hablaba así y era algo que para nosotros era decir, no sé dónde este hombre quiere ir, pero salía de todas formas pensándolo, sí, había que decirlo de esta forma, había que hacerlo de esta forma. Bueno, sin duda eso habla de la esencia también de lo que era el Papa Francisco. Y Gerardo, de pronto usted tiene conocimiento o de pronto palpa o quiénes podrían ser los posibles y potenciales sucesores del Papa Francisco. Sí, hay alguien que está hablando de un par de sucesores que podrían ser los mejores candidatos. Sin duda, es algo muy difícil para adivinar, yo creo, porque sí, después de San Juan Pablo II, casi todo el mundo se planteaba que podía ser Benedicto XVI. Sin embargo, después de Benedicto XVI, nadie se planteaba que podía ser el Papa Francisco. Y ahora hay 188 cardenales que me parece que son 180 los que van a participar en el cónclave. Y en este momento, mucha gente empieza a hablar de nombres, pero también es muy difícil, si no imposible, saber quién va a ser el sucesor. Nosotros aquí en Italia hay algunas personas que esperan que sea un italiano, porque hace 47 años que no tenemos un papa italiano y creo que es la primera vez en la historia que todo esto pasa. Y hay gente que quiere tener a un papa italiano. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta de que no somos eh, los hijos privilegiados de la iglesia, o ya no lo somos, y que hay que esperarse de todo. O sea que vamos a ver sin poder preverlo con certidumbre, vamos a ver el candidato que se va a elegir. Claro. ¿Y Gerardo tuvo la oportunidad de compartir de primera mano con el Papa Francisco? Yo no, desafortunadamente no. Solamente una vez me encontré en la plaza de San Pedro con mi sobrina y estábamos, digamos, en una parte de la plaza esperando
a que el Papa pasara con el Papa móvil y mi sobrina estaba un poco triste porque le veía muy alejado. Y sin duda él pasó, se paró justo delante de ella y ella pudo acercarse a él y verlo justamente de persona. Yo me encontré en algunos casos con algunos episodios muy particulares de gente que yo conozco y pienso sobre todo a un encargado de la universidad donde yo estaba antes, una universidad pontificia, la Gregoriana. Este encargado se encontró un día contestando al teléfono y se encontró a alguien que buscaba a un profesor argentino que justamente es profesor en esta universidad. Y luego le dijo que era el Papa Francisco y le recomendó rezar por él. Y este hombre no se lo creía, o sea que me contó, yo no me lo creía, era el Papa, yo hablé por teléfono con el Papa, incluso un par de veces más me crucé con amigos míos que son ex seminaristas que han tenido temporadas bastante difíciles y por eso no pudieron seguir con el seminario y se lo cruzaron en la plaza de San Pedro. El Papa tomó su número de teléfono, los llamó y los invitó a su casa para compartir con él y les dio consejos y siguieron viéndose a menudo. Y esto fue algo muy, muy impactante para nosotros porque yo mismo en un momento trabajando en una universidad pontificia me decía, bueno, tengo que tener cuidado porque podría llamarme el Papa, así que me tengo que preparar para hablar con él y tengo que creerle a la persona que me diga si es el Papa. Pero era algo que, una sorpresa en ese sentido también. Bueno, pues sin duda esas historias, anécdotas y en este caso también recordando una pequeña parte también de lo que el legado que dejó el Papa Francisco. Sin duda, pues este 21 de abril hemos perdido a uno de los grandes líderes mundiales y en este caso también uno de los líderes también más impactantes en la Iglesia Católica en los últimos años. Así que bueno, Gerardo, pues gracias por estos minutos, gracias por este espacio y bueno, ese mensaje que A usted quiere, ustedes, quiere con mucho dejarle gusto. a todos los seguidores de quienique.com y bueno, que recuerden al Papa Francisco. Gracias a ustedes y me alegro que hayamos podido compartir y creo que, bueno, Colombia es un país que yo amo particularmente, estuve allí hace 2 años, siempre me acuerdo con mucho cariño al pueblo colombiano, al gran pueblo colombiano y creo que ustedes también, todos los latinos, se pueden sentir un poco más protagonistas en el mundo porque han tenido un gran líder que ha hecho muy, muy, mucho bien a todo el mundo. Y yo deseo y les deseo a todo el mundo allí en Colombia un futuro de paz, un futuro de alegría, de amor y que puedan seguir dando al mundo todo, todo lo precioso que tienen ustedes, que es mucho de verdad. Gracias. Bueno, el mensaje, las palabras de Gerardo Ferrara, historiador italiano, que nos acompañó acá en quienique.com para hablar sobre el legado del Papa Francisco. Le damos las gracias y a ustedes, amigos, por estar siempre conectados con Quienique, que es el placer de saber, ver y oír más.